Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que, si queréis, la podéis adquirir en Amazon, a Casa del Libro o en el Corte Inglés. Entonces, en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, Soy Alejandro el Magno, reseño obras de grandes autores como Sinué el egipcio, de Mika Baltari y otras obras que han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia, la palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho de José Donaire, que además de abogado, es un gran amante de la literatura. La última intervención que hemos grabado de él ha sido el día 28 de febrero, la Casa Andalucía en Barcelona, a propósito del Día de Andalucía, y que hubo una exposición de carteles taurinos en las cuales también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. Por otro lado, hago novelas espontáneas, esto es narrar de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la palabra de Dios, os voy a hablar ahora de algo que, como siempre, evidentemente, todos estos temas de la Biblia los vamos hablando ya sea directa o indirectamente, pero hoy voy a hablar del conocimiento. Y voy a distinguir entre lo que es el conocimiento humano y el conocimiento espiritual o bíblico, que es muy distinto. Para que no nos confundamos, empezamos por el conocimiento humano. El conocimiento humano empieza cuando otra vez tenemos que trasladarnos al huerto del Edén, cuando Adán y Eva, por su propia voluntad, como decía ayer, que el pecado lo hacemos por voluntad y no lo hacemos obligados, por eso tenemos responsabilidad ante el Señor, todos aquellos que ya tenemos un sentido común, sabemos distinguir entre el bien y el mal. Adán y Eva ya, en el momento que desprecian a Dios, siguen al diablo, ya se atraen las maldiciones y sobre su descendencia, sobre nosotros. Entonces ya ellos querían descubrir las cosas de la tierra y actuar con independencia de Dios y por lo tanto ser sus propios dioses. Entonces ellos querían su conocimiento, no el conocimiento de Dios, no seguir las normas de Dios, sino un conocimiento humano. Y ese conocimiento humano está limitado a los 5 sentidos que tenemos todos. La vista, el oído, el olfato, el tacto, todos esos sentidos, oídos, nariz, boca, gusto, estos sentidos humanos que tenemos, el llamado conocimiento empírico de los sentidos que decían los antiguos, ¿no? Los griegos decían que todo aquello que no se veía, muchos de ellos, no podíamos creerlo porque estaba más allá de nuestra vista. Esto es un conocimiento limitado. ¿Por qué? Porque hay otro conocimiento, que es el conocimiento espiritual, y que sabemos que trasciende a este y que lo creado sale de aquello que no vemos, que es mucho más importante que esto que estamos viendo. Entonces, como ese conocimiento espiritual no lo podemos tener con nuestro conocimiento humano, mucha gente pues no cree en Dios. ¿Por qué? Porque no ve más allá de sus narices y entonces piensa que este mundo está limitado a lo que nosotros vemos. Y la pregunta es, ¿por qué crees tú que existe América? Es que hay gente que ha estado allí. ¿Por qué crees que existe la luna? Porque la veo. Pero para gente, por ejemplo, que vivía en la época en que no había estos descubrimientos que tenemos ahora, esta accesibilidad, no creían que existían otras tierras más que aquellas que ellos conocían. Luego es limitado. Y por otro lado sabemos que los científicos, porque el conocimiento científico es probar las cosas, luego lo que antes era blanco mañana es negro, porque es limitado.
No podemos fiarnos de nuestros sentidos, no podemos fiarnos de este conocimiento humano porque es limitado, porque el ser humano es limitado. A pesar de que muchos quieren convertir al ser humano en un dios. Pero que esto no viene de ahora, esto viene ya de Adán y Eva, viene después, lo vemos con la Torre de Babel, cuando Nimrod, este descendiente de Cam, de los hijos de Noé, quiere levantar una torre que llegue hasta los cielos. ¿Por qué? Porque él se había endiosado de tal forma que decía, yo no necesito a Dios, yo soy Dios. Entonces vemos como Dios se enfada, baja a la tierra y confunde los idiomas. Y esto es el origen de los idiomas, la Torre de Babel. Se hablaba un idioma en la tierra, pero esto provocó la ira de Dios y a partir de este momento, cuando Dios dice dispérsense por la tierra y no cumplimos el mandato, vino esta confusión y por lo tanto obligadamente se tuvieron que dispersar, porque lo que dice Dios siempre se cumple. Después el hombre ha ido avanzando, es verdad que al principio iba avanzando muy lentamente, pero después vemos el Imperio Romano, que es, digamos, el esplendor de la Edad Antigua, cuando se construyen carreteras, cuando se hicieron muchas cosas que hoy incluso las utilizamos, las termas, todo esto, admiraron a la antigüedad. Pero es que además se va más allá, bueno, el derecho romano, evidentemente, del cual somos nosotros, por ejemplo, Francia, España y tal, somos de alguna manera herederos. Pero no olvidemos que hay un derecho superior a este, que es el derecho de Dios, el derecho que está en la ley mosaica, que está en los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés, que es superior a ese derecho humano. Las famosas leyes de Hammurabi, el código de leyes más antiguo, pero que más antiguo es el decálogo, es decir, los 10 mandamientos de Moisés. Entonces seguimos avanzando en el tiempo, termina la Edad Antigua cuando cae el Imperio Romano en el siglo V después de Cristo y viene ya la Edad Media. Y la Edad Media es una época oscura en que prácticamente no se descubre nada hasta que ya en el siglo XV, cuando cae la Edad Media, con la caída de Constantinopla, en 1447 o 1453, ya empieza a haber una cierta proyección, se descubre América por parte de los españoles, el descubrimiento de América famoso, no es que no existiera, es que lo descubren, ¿ves? Vamos siempre a lo mismo, porque el hombre es limitado. América estaba ahí, pero el hombre no la había descubierto. Como no la había descubierto, pensaba que no existía. Entonces, en el mundo antiguo solo existían 3 continentes, Europa, África y Asia. No se conocía América ni se conocía Oceanía. A medida que esto va avanzando, van empezando los descubrimientos, van empezando la extensión, van yendo hacia otras tierras, entonces ya se va adquiriendo un conocimiento. El descubrimiento de la pólvora, se van haciendo la revolución industrial, es decir, va llegando un tiempo en el cual empieza a verse la circulación de la sangre por Servet, que por cierto fue quemado en la hoguera, y otros descubrimientos planetarios, Galileo Galilei, va avanzando el mundo hasta el siglo XVIII, en el cual, como he dicho, la revolución industrial, el siglo XIX empiezan los grandes descubrimientos del hombre, empieza ya el teléfono, el telégrafo, el coche, va avanzando. Y luego ya el siglo XX, con el internet, con los aviones, con la televisión, bueno, ya, y el siglo XXI más, es decir, que ya no nos asombra nada. Pero todo este conocimiento humano, sobre todo en medicina, en ciencia y tal, que cada día viene un descubrimiento, nos hace dar cuenta de que el hombre se va encaminando hacia el final de los tiempos, como decía Daniel, al final de los tiempos el conocimiento aumentará, pero se refiere a un aumento cada vez más grande. El Internet, lo he dicho muchas veces, ha sido uno de los elementos más claros de ese gran avance con lo que se llama la globalización, que hoy en día podemos ver lo que está en el mundo por la televisión, por los satélites, ya se ha ido a la Luna, ya se ha ido a Júpiter, ya se ha ido a muchos sitios, a Marte, y cada vez hay más avance. Pero junto con este avance viene también la maldición.
Hay mucho descubrimiento científico de enfermedades que se van erradicando, pero van saliendo otras. Y esto nos tendría que hacer pensar. Muy bien, el Alzheimer parece ser que están descubriendo la fórmula de vacunas y tal, fórmula de intentar ralentizarlo o terminar con ello. El cáncer igual, pero que saldrán otras cosas. Salió el COVID, el SARS-CoV-2, que mató a un montón de gente, que nos convirtió nuestra vida en un infierno durante unos años y que no más va a salir. Ahora ya están avisando la Organización Mundial de la Salud de que están temiendo de que haya otra pandemia, incluso a lo mejor peor que la del COVID. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mundo está cada vez más sucio, es un mundo agonizante, estamos terminando con todo, hay una sequía, hay una maldición, hay un calentamiento extraordinario, el efecto invernadero, lo estamos viendo con unos calores extremos, que ya lo había dicho, que es causa de maldición. ¿Por qué? Porque el hombre está acabando con lo que Dios le dio. Aquel paraíso tan hermoso que Dios había previsto para Adán y Eva y para su descendencia, es decir, para nosotros, se lo cargaron cuando le desobedecieron. La naturaleza cambió, las rosas empezaron a tener espinas, empezaron a salir mosquitos, moscas que atormentaron a la gente. Y después la tierra ya no dio sus frutos como antes, el hombre tuvo que luchar para conseguir lo que antes se le daba, la mujer empezó a tener dolores en el parto y empezaron a salir muchas cosas que antes no tenían. Entonces la tierra ha empezado a vengarse del hombre. La tierra ya no nos soporta, ya no puede más y estamos empezando a ver cómo están haciendo un llamamiento. El otro día lo leí porque me gusta estar al tanto de las noticias. Tenemos que estar al tanto, estamos viviendo en el mundo, aunque somos peregrinos en tierra extraña los cristianos, y vemos cómo las noticias cada vez son más catastróficas. Están avisando la AEMET, aquí en España, la Agencia Medioambiental, de que tengamos cuidado porque estas temperaturas cada vez van a ser peores. Y lo que es peor, nos vamos a tener que acostumbrar. Y digo yo, si ahora, en el siglo XXI, en el 2023, en el famoso llamado tercer milenio, se está poniendo esto así, ¿cómo será dentro de 30 años? Pues muchísimo peor. Están ya intentando hacer los famosos refugios climáticos, que son aquellos lugares en los cuales van a tener que refugiarse la gente. Por ejemplo, en Badalona solamente tiene un refugio climático para una población de 200 y pico mil personas, no sé si son 233.000, bueno. Y es un sitio donde hay árboles, donde hay agua. ¿Por qué? Porque la gente tiene que intentar, pues hasta para ir por la calle van a intentar esconderse en sitios donde puedan sobrevivir. Porque van a ser tan horrible. Y yo no quiero dar noticias catastróficas, pero estoy diciendo la verdad, de que llegará un momento que nos va a costar hasta salir a la calle. Yo no sé si vamos a tener que salir con escafandras de gas, de antigás, o porque no va a podermos ya ni respirar, o con trajes especiales para que no nos abrase el sol. No sé si llegaremos a esto, nosotros los que estamos ahora, vivos en esta generación. Ojalá no lo vea, porque no quisiera ver esto, pero que vamos a llegar a esto. Los edificios van a tener que cambiarse, porque se va a tener que adaptar a las nuevas temperaturas y ya no va a bastar con ese aire acondicionado porque será insuficiente para poder aguantar estas temperaturas. Unas temperaturas que se van a sentar en España de 40 grados, 50 grados y con el tiempo hasta 60 grados, pues por muy climatizada que tengas tu casa, los pisos, las paredes, todo eso están rezumando calor. Es como un infierno, como un horno. Y los pisos construidos no están preparados, sobre todo los pisos antiguos. Los cimientos de la tierra se están recalentando y esto puede provocar grietas y puede provocar destrozos. Probablemente no ahora, pero con el tiempo. Entonces estamos viviendo en un clima muy desagradable en todos los sentidos, un mundo sucio, un mundo enfermo. Entonces el conocimiento del hombre es muy limitado, a pesar de que efectivamente ha habido avances que han mejorado muchas circunstancias de la humanidad. Por ejemplo, en el campo, antes tenían, y lo saben muy bien los que tienen ya una edad y han estado en el campo trabajando, de sol a sol, los que tenían que recoger los frutos de la tierra y ahora tienen sus
tractores, sus camiones los tienen con aire acondicionado y pueden hacer muchas tareas con robots y cosas, sobre todo en el campo de la medicina, que han mejorado estas circunstancias. Pero eso no quiere decir que la Tierra está cada vez peor. En España, por ejemplo, en Murcia me parece que es, a causa de la sequía y a causa de muchos animales que se están muriendo de hambre, los jabalíes todos están entrando, se están comiendo los melones, las sandías, ya no hay esa recolección, ya la cosecha se está perdiendo en gran parte. ¿Y qué es lo que ocurre? Que sube el precio de lo que hay y además en muchos sitios pues no lo encuentran y tenemos ya que importar muchas frutas y mucha comida cuando nosotros éramos los mayores exportadores o de los mayores exportadores. Y todo esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando, por desgracia. Yo no voy a decir mentira, pero evidentemente todo esto tiene una base. Y los científicos no nos van a mentir. Por esto, todos aquellos que están negando que está existiendo el cambio climático están engañándose a sí mismos y están intentando engañar a los demás. Porque esto ocurre. Esto es verdad. Esto es cierto. Por eso los políticos no nos van a salvar de nada. Nos va a salvar el Mesías, Yeshua Mashiach, que es el verdadero salvador del mundo. Nadie se piense que una persona, por inteligente que sea, nos va a poder salvar de todas estas cosas. Sí que habrá uno, durante un tiempo, que es el anticristo. ¿Por qué? Porque el diablo le va a dotar de unos grandes poderes que incluso va a hacer milagros y muchos se van a ir detrás de él pensando que es Cristo, porque él se viste de ángel de luz para engañar. Pero esto será al final y no creo que por lo menos los que estamos vivos vamos a llegar a esta situación. No lo sé, porque evidentemente yo no soy Dios y solamente el Señor sabe cuándo va a llegar el último tiempo, el último día. Pero, mientras tanto, ya estamos viendo los inicios de esa tribulación. Ya estamos en una tribulación. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo cosas que no son normales. Hace 25, 30 años atrás, 40 años atrás, 50 años atrás, de hecho se dice que me parece que es desde 1950, qué casualidad, ¿no? Desde el momento después ya de la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a tirarse bombas y todas estas barbaridades, ya contaminaron la atmósfera. Se contaminaron los ríos, se contaminaron los mares, se contaminó la atmósfera, empezaron a salir enfermedades. Todo esto, ¿por qué? Porque ha sido la mano del hombre. Antes de la Primera Guerra Mundial, de 1914, las personas respiraban aire limpio y aire puro. Ahora, contados sitios hay aire puro ya. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo contaminamos. El ser humano ya lo contamina, el aire. ¿Cómo? Por medio de coches, por medio de autobús. No hay más que ir a los pueblos. El pueblo más pequeño de España ya está lleno de coches. ¿Por qué? Porque el ser humano ya no puede vivir sin coche. Internet, coche, autobús, metro. Me van a decir muchos, evidentemente, que hay muchos pueblos que no tienen metro ni autobús, de acuerdo, pero tienen coche. Y el coche es contaminante. Muchos elementos que necesitamos de teléfonos y tal son contaminantes. Están contaminando todo. El calzado que tenemos, los bolsos, todo, está hecho de... Muchas veces el plástico es petróleo. Por eso es tan malo muchas veces reutilizar las botellas de plástico, porque contienen petróleo. Entonces intentan por todos los medios, los organismos internacionales, los gobiernos, tratan de paliar esto con el coche eléctrico. Ya lo he dicho esto, pero no lo van a conseguir. Por lo tanto, es esta diferencia la que yo quiero hacer que vea la gente del conocimiento humano, que es limitado, al conocimiento espiritual de Dios, que es ilimitado. Para entender el conocimiento de Dios necesitamos al Espíritu Santo. No podemos entender a Dios, no podemos entender la Biblia si no tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos ciegos como los demás. Ya venimos ciegos, venimos desconectados de Dios. ¿Por qué? Por el pecado original. Y muchos me van a decir, bueno, bien, pero no tenemos a Cristo. Sí, Dios nos ha salvado por medio de Jesucristo si no le hemos aceptado por gracia, no por nuestras obras. Ahora bien, tengamos en cuenta que ese mundo podrido no va a ser reconvertido, reconstruido y limpio hasta que no venga Cristo en la segunda venida. Y todo esto está en la Biblia. Lean la Biblia, vean la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra.
Y así nos vamos dando cuenta de lo que Dios quiere para nosotros y de que nos está advirtiendo. Y cada vez, y lo digo de verdad, cada vez es como si se sintiera que Cristo está más cerca. Y el justo será cada vez más justo y el injusto será cada vez más injusto. Y esto es verdad, lo podemos ver en nosotros mismos. ¿Por qué tenemos este deseo de leer la Biblia, de predicar la palabra? ¿Por qué nos vamos apartando de ese mundo sucio y asqueroso? Porque estábamos comprados y somos comprados por Cristo. Y somos de Él. Los que son míos oyen mi voz, dijo Cristo, y obedecen a Cristo, no al mundo. Por lo tanto, el conocimiento del Señor es muchísimo más grande que ese conocimiento limitado del mundo. El mundo anda en tinieblas, no vayamos nosotros en tinieblas y vayamos tras la luz de Dios. Y nos va a ir mejor, en todos los sentidos, nos va a ir mejor. Pero, evidentemente, esto necesita una sumisión al Señor, una sumisión a Dios. De la misma manera que si nosotros queremos algo conseguir en la vida, necesitamos un sacrificio y una obediencia a las leyes, a las normas, para que nos vaya bien, tenemos que someternos al Señor. Siempre. Pero en todos los sentidos. Sumisión a Dios. Porque si no, no nos va a ir bien en la vida. Por nosotros mismos no podemos salvarnos. Por nosotros mismos no valemos absolutamente nada ni haremos nada. Ahora, si estamos con el Señor y estamos bajo la obediencia a Dios, el mundo lo vamos a ver distinto. Al ser humano le vamos a ver diferente. Lo vamos a ver con los ojos de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que el ser humano es mucho peor que los animales. Y esto es muy triste. Teniendo conocimiento, que el animal no lo tiene, vamos a ver cómo somos peores que los animales. Mucho peor. Porque tenemos maldad y los animales no la tienen. Lo he dicho muchas veces esto. Ahora, no somos animales ni hermanitos de los animales, ni estas barbaridades que mucha gente sin conocimiento ninguno están diciendo. Parece mentira que haya gente que diga estas tonterías, pero las dicen. ¿Por qué? Porque no saben. Por lo tanto, tengamos los ojos abiertos, intentemos influir en las personas, porque solo vamos a influir en la generación que estamos viviendo, y veremos cómo Cristo ha dado su vida por nosotros, y cuando nos preguntemos qué Dios nos quiere, mira a Cristo. En la cruz del Calvario, cómo sufrió por nosotros. Dio su vida por nosotros. Le debemos una obediencia, una sumisión, un respeto y sobre todo un agradecimiento. Agradezcamos a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Y una forma de ello es obedecer. Porque si no obedecemos a Dios, realmente no somos hijos de Dios ni hijas de Dios. No tenemos este derecho a llamarnos hijos de Dios, porque es un privilegio que Dios nos da. El único hijo de Dios es Cristo. Todos los demás somos hijos adoptivos. Es como un niño o una niña que son adoptados en una familia. En ese momento ya tiene los derechos de un hijo natural, pero ha venido de otra familia. Pues estos somos nosotros para Dios, hijos adoptivos. Hijos adoptivos por la fe. Ya somos israelitas por la fe. Ya formamos todos parte de ese pueblo, que es el pueblo de Dios. Entonces, luchemos por ello, sacrifiquémonos y tratemos de obedecer al Señor. Y así nos irá bien la vida. Por lo tanto, terminando ya, yo lo que quería hacer es esta diferenciación entre lo que es el conocimiento limitado, carnal del hombre, aunque evidentemente ha hecho unos progresos extraordinarios, de andar con un caballo, un burro, una rueda, andar con un automóvil y todo lo que de alguna manera estamos viendo y vamos a ver, que ya no nos asombra nada, y ese conocimiento espiritual que es muchísimo mayor, que es muchísimo mejor y que realmente nos hace ver la grandeza de nuestro Dios. Y esto es un poco lo que yo quería decir respecto de ese conocimiento limitado, ese conocimiento humano, en diferenciación o diferencia de ese conocimiento espiritual que Dios nos da cuando tenemos al Espíritu Santo y aceptamos al Cristo. Y gracias por haberme escuchado.